hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Escuchen, esto no es cosa liviana, es cosa seria. Esta es cosa seria. Aquí vemos el carácter justo de Dios que se hace presente en este tiempo. Y la Biblia, la nueva traducción viviente, lo dice así. Por tanto, tenga paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré, acusaré a esas naciones malvadas. Pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Esto es terrible, hermano. Para Dios, el fin estaba cerca. Dios había descubierto que no conseguía nada porque incluso vio a los judíos que habían llegado a ser peores que antes. Dios los había exhortado, los trató con misericordia y eran peor que antes. Es como te estoy alentando, te estoy advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y sigues haciendo las cosas y peor que antes. Y entonces Dios dice, el fin está cerca. El fin está cerca, su pueblo se ha corrompido, las naciones se han corrompido, no queda más que juicio. Y esto es lo que está diciendo aquí el profeta. Y la palabra esperadme quiere decir, estoy plenamente preparado. Yo me había empeñado en atraer sus corazones endurecidos hacia mí, pero se volvieron más depravados. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esperadme. Sí, ¿sabe qué pasa? De que la gente cree que no va a pasar nada, que todo es liviano, que no va a haber juicio, que todo va a ser puro amor de Dios y que en Dios nunca va a condenar a las naciones. Pero Dios dice, esperadme. Es como si Dios dijera, puesto que todo mi trabajo de enseñar, de advertir, de exhortarlos ha sido vano, incluso les presenté ejemplos por todos lados, que deberían haberlos estimulado al arrepentimiento, pero no he alcanzado nada. Ahora he determinado que todos ustedes deben esperarme. Es decir, el juicio se acerca. Hasta el día que me levante para juzgarlos, dice. Dios, por así decirlo, repudia al pueblo judío y amenaza que vendría a ellos con espada desnuda. Es decir, al mismo tiempo Dios se compara como alguien que viene con una crueldad tremenda. ¿Por qué la ira de Dios ha de manifestarse de esa manera? ¿Por qué? Y añade, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Reunir, amontonar, haciendo una masa tremenda de todas las naciones y los reinos, y que ningún rincón de la tierra pueda cobijarlos. Nadie se va a escapar. Nadie. Es el tiempo final de Dios, que está advirtiendo aquí por boca de Sofonías diciendo, he reunido a todas las naciones. ¿Pero para qué? Para juzgarlas. Y a ustedes también, pueblo judío, que no quisieron recibir las advertencias, serán juzgados también. Y este es el tiempo final. Ese es el tiempo del juicio final. Y aquí habla de todas las naciones, de los reinos, para que los judíos entiendan que su juicio ya no se iba a aplazar. Ya no iba a haber más alargue. El tiempo se ha cumplido. Porque si se hace una comparación entre ellos y las naciones paganas, el juicio, como está escrito, debe empezar por casa. Es decir, Dios empieza por los judíos, como dice 1 Pedro 4:17, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Esto es algo que debemos tomarlo muy en cuenta. ¿Sabe por qué? Para San Pablo, el escuchar tal vez estas palabras
podría llevarlo, como él dice, ay de mí si no predico el evangelio. Quisiera yo ser anatema, maldito, antes que mis conciudadanos se pierdan en el infierno. Es lo que Pablo decía en otras palabras. Queridos hermanos, ¿sabe lo que significa esto? Dios está amenazando a las naciones para que los judíos sepan que un castigo de los más terribles y espantosos iba a caer sobre sus cabezas, ya que habían excedido a todos los demás en acciones malvadas e impías. Dios va a condenar, Dios va a juzgar, y esto el pueblo lo tenía que tener bien claro. Aquellos que se consideraban justos serían juzgados sin ninguna consideración, ya que tenían menos excusa que los incrédulos que se extraviaban por no tener la luz de la verdad. Aquellos que habían conocido la luz y que habían dado la espalda a Dios, hablando del pueblo de Dios que se jactaba de ese pueblo de Dios, pero vivían impíamente. Dice, los paganos no tienen excusa, pero menos ustedes que conocían la luz. Y esto nos lleva a reflexionar, queridos hermanos. ¿Conoces de Dios? ¿Conoces la luz de la palabra? ¿Conoces lo que el Señor dice en cuanto a lo que va a ocurrir en esta tierra? ¿Conoces? Si conoces esto, ¿cómo te llama a vivir Dios? ¿De qué manera? ¿Como los paganos o como los judíos de aquel entonces que hacían alarde de ser judíos? O como nosotros muchas veces podemos decir, yo soy cristiano y me porto de cualquier manera. No, Señor, no va con Dios eso. Entendamos bien esto. Y la otra cosa que vemos aquí en Sofonías capítulo 3, dice que Dios limpia los corazones y los labios, porque Dios quiere una adoración limpia. Mira lo que dice Sofonías 3, 9 y 10. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, ¿qué cosa dice? Pureza de labios, para que todos que hagan el nombre de Jehová, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De ninguna región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Qué terrible es esto. O sea, Dios está llamando aquí. Y miren, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso, que vive más allá de los ríos de Etiopía, vendrán a presentar sus ofrendas. Aquí vemos entonces que el Señor se vuelve a los elegidos, que no eran sino un remanente, y les pone ante ellos la esperanza del perdón y la salvación. Dios tiene un remanente. Es como si estuviéramos aquí todos y Dios nos habla. Tal vez muchos estarán pensando en otra cosa, pero hay unos cuantos que están pensando en lo que Dios dice. Tal vez aquí estamos varias personas, pero algunos están escuchando lo que Dios dice y otros están pensando tal vez en otras cosas, tal vez ir de aquí al Facebook, ir de aquí a ver YouTube, ir a ver otras cosas y no tomar en cuenta lo que Dios está diciendo. Eso es. Dios se dirige a este remanente y le habla. Y dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Qué está dando a entender Dios? Que va a propagar su gracia ampliamente, en vez de picar tierra. ¿Por qué? Porque será adorado, no solo en Jerusalén, sino por las naciones extranjeras, incluso las que están muy lejos. Es lo que Dios está diciendo. Devolveré a los pueblos pureza de Dios. Está hablando de que va a haber un tiempo en el cual ya no habrá gente que se le exija adorar a Dios, sino que lo va a adorar por convicción. ¿Por qué? Porque Dios va a purificar los labios de toda esa gente. ¿Se acuerdan Isaías? ¿Se acuerdan en Isaías cuando dice que vio el templo de Dios? Vio a Dios sentado en su santo. ¿Qué dice Isaías? Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Señor. ¿Y qué ocurrió? Un ángel ¿con qué? Con una terza.
que tenía carbón encendido y se lo puso en la boca de Isaías y sus labios fueron limpios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Isaías iba a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, a hablar de tu palabra, a hablar de ti, decirle a las naciones que se vuelvan a ti. Pero no lo podía hacer de cualquier manera, sino con un corazón limpio y unos labios limpios. Y esto es lo que pasará aquí en el tiempo del milenio. Antes de entrar al milenio, Dios purifica las naciones que van a entrar ahí. Sofonías dice que Dios tiene en su propia mano los medios por los cuales va a obrar para su propia gloria. Porque no solo va a defender a su pueblo, sino que también reunirá en Judea naciones de todas partes para que su nombre sea celebrado en todas partes. Porque Jerusalén ha sido atacada y siempre atacada. Nabucodonosor fue y quitó todo del templo que había en Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo y todas las naciones van a querer ir contra Jerusalén. Pero Dios las vencerá. El Señor las vencerá. Y entonces, en esa ciudad se levantará una oración tremenda a Dios, pero no solamente ahí, sino en todas las naciones que quedarán en el milenio. Porque las demás serán exterminadas. Por eso Dios dice, vendré con juicio. Pureza de labios quiere decir, la invocación del nombre del Señor es muy particular. Usted no puede adorar a Dios de cualquier manera, con labios sucios. No podemos adorar a Dios así. No. Los hombres que oran son porque Dios ha caído. Como la tierra está llena de innumerables dioses ídolos, Dios no era invocado como debería ser. Y usted queda purificado. Por eso cuando usted viene a Cristo, lo primero que hace el Señor es nos limpia. Por la palabra, por su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos adorar y alabar a Dios. Los labios inmundos no pueden alabar a Dios. Y entonces esto va a ocurrir aquí. De aprender que Dios no puede ser correctamente invocado, alabado por nosotros, hasta que Él nos atrae hacia sí mismo. Porque tenemos labios profanos y labios impuros. Miren lo que va a ocurrir, querido hermano. Esto es tremendo, por cierto. Dios purifica los corazones por la fe. Así también purifica los labios para que el nombre de Él sea correctamente invocado. De esta manera sería solamente profanar el nombre de Dios. Nosotros usamos nuestro labio para una grosería media y venimos a querer alabar a Dios. Esa adoración no va a Dios porque los labios están sucios, están inmundos, son profanos. Tremendo lo que dice el Señor aquí. Y entonces tenemos que entender para qué. Y dice, ¿por qué Dios quiere que le adoremos de esta forma? ¿Por qué Dios? Para que le sirvamos de común consentimiento. Para que le sirvamos. Es decir, para que sometamos unidos a Dios a fin de serle. Porque nuestro deseo de servir a Dios tiene que ser de común sentimiento. Y para esto tenemos que unirnos, ayudándonos mutuamente. Sí, porque dice, para que le sirvan de común consentimiento, común consentimiento. Usted y yo debemos servirle al Señor. No es solamente los que están en la palestra como líderes, no, todos debemos servir al Señor. La gran pregunta es, ¿usted está sirviendo al Señor? ¿Sirve al Señor? ¿De qué manera lo sirve? ¿De qué manera? Hay gente que puede servir a Dios. Por decir, algunos se van al campo misionero, pero nosotros no vamos al campo misionero, pero oramos por ellos. Damos para que misiones vayan, se extiendan. Sí, hacemos eso. Y toda la iglesia participa. Toda la iglesia. Trabajamos mutuamente. Y trabajamos en común consentimiento. Se nos dice que sirvamos a Dios cuando nos esforzamos con un mutuo consentimiento. Nos asistimos unos a otros, entonces podemos servir al Señor. Tenemos que servir al Señor en unidad. Tenemos que servir al Señor unos a otros. Por decir, nuestros hermanos se están sirviendo en células. Nosotros debemos orar por ellos, para que Dios use, ganen más para Cristo, para que enseñen correctamente, que tengan un modelo, que nos servimos unos a otros. Unos van adelante, otros van atrás, pero nos servimos unos a otros. Y esto es lo que Dios quiere, que nos sirvamos a Dios de mutuo consentimiento. Entonces debemos entender que nuestro esfuerzo no puede ser aprobado por Dios, excepto cuando tenemos
el mismo fin en mente. Y buscamos también darle valor a otros y darnos mutuamente. Así pues, a menos que los creyentes se presten ayuda mutua, el Señor no aprueba el servicio. ¿Usted cree que para qué nos ha salvado? ¿Por qué nos ha salvado? Ah, tú eres bien simpático, vas a adornar esta iglesia. No, hermano, no. Ah, tú eres muy bella, vas a... No, 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 no. Va a ser para que trabajemos juntos, para que juntos sirvamos al Señor. Unos en un lado y tenemos que servir al Señor. Tenemos que hacerlo. Algunos en la puerta, otros sirviendo de otra manera, otros enseñando de un lado, otros ministrando de diferente manera, visitando enfermos. Así servimos al Señor, de esta forma. Pero lo hacemos mutuamente. ¿Sabe por qué? Porque a veces los llaneros solarios se llevan la gloria. O si quieren la gloria. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto. No. Ahora vemos cuán insensatos son que saltan haciendo su propia voluntad y todo lo relacionado con su voluntad. Esa es insensatez. El Señor nos ha unido en un solo cuerpo, nos ha bautizado con su espíritu y ese cuerpo debe servir al Señor. Y aquí viene el asunto, dice la palabra de Dios, que también de más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. ¿Qué está diciendo aquí? Que está en aquel tiempo. La hija de los esparcidos son los creyentes exiliados. Los que se han ido a otras partes, que fueron llevados a otras partes por cuestión tal vez de guerra, por cuestión tal vez de problemas. Estos pues van a traer la ofrenda al Señor. Es decir, serán restaurados a su país para que me adoren ahí según lo acostumbrado. Es tiempo del fin que está dando aquí Sofonías. Escuche bien, tiempo del fin. Y ese tiempo del fin antes de entrar a la tierra prometida, en el cual se va a reinar 1000 años, el pueblo va a ser purificado. Las naciones van a ser purificadas. Y entonces los que no quieren saber nada con el Señor serán exterminados. Eso es lo que están aquí. Y entonces de las naciones lejanas vendrán hacia Jerusalén. Los que son judíos irán a Jerusalén para adorarle. Es interesante ver, un día viajaba de Lima acá y habían muchos judíos, muchos. Y se les preguntó a uno de ellos a dónde iban. Iban de paso se iban a Jerusalén. ¿Y por qué? Iban a aprender el hebreo y se regresaban a sus tierras. Yo digo, eso ya estaba de hace tiempo. Y Dios hará en el tiempo final también esto. Y no solamente el pueblo de Dios, sino todos aquellos que aman al Señor. Y en ese tiempo difícil, luego de haber pasado la tribulación, muchos creerán en el Señor. Pero va a costar muchísimo. Persecuciones, huidas, terrible. Sofonía quiere decir con este versículo que no solamente los gentiles vendrán a la ley de Dios, sino los judíos también, que regresarán a su país para juntos formar un cuerpo. El nombre del Señor no puede ser invocado cuando los labios están contaminados, a menos que el Señor los consagre purificando sus labios con su espíritu, lo que antes estaba contaminado. La gran pregunta que surge aquí, querido hermano, si Dios va a purificar a su pueblo para que le amen, ¿cómo cree que va a ser con nosotros? ¿Cómo cree que va a ser con nosotros? Muchas veces, queridos hermanos, pasamos por pruebas, por dificultades, y no lo tomamos en cuenta como que Dios está queriendo hacer algo con nosotros. Ah, no, fue algo casual, no, algo despectivo, algo. No, hay algo. Las cosas no ocurren en vano. Dios purifica a su pueblo para que le adore. Dios purifica a su pueblo que le ame. Dios quiere labios inmundos. Dios quiere labios santos. ¿Por qué? Sé santo como yo soy santo, dice el Señor. Y aquí vemos entonces este hecho. En tercer lugar, Dios elimina las causas de la degeneración moral. Miren lo que dice Elías. No seas avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu vera, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confía en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán
apacentados. ¿Y qué más dice? Dormirán tranquilos. No habrá quien les cause miedo. ¿No? Esto que dice el Señor aquí. Esto está hablando, miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Los mismos versículos. En ese día ya no hará falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré el orgulloso y alargante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Los del remanente de Israel no harán nada malo, nunca mentirán, ni se engañarán unos a otros, comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. Qué tremendo, ¿no? O sea, va a ser un tiempo glorioso, un tiempo de paz, un tiempo de eternidad. Sofonías enseña un pueblo de diferente cuando se remueve la escoria y va a ser un pueblo puro y escogido. Recuerden que la Biblia dice que usted no puede quitar la cizaña porque puede que arranque trigo, pero llegará un momento en que Dios separará el trigo de la cizaña y la cizaña será echado en el lago de fuego. Entonces, es querido, dice el Señor que va a quitar, serás avergonzado, dice, por ninguna de tus obras que te revelaste de mí. ¿Por qué? Porque serás purificada. O sea, Dios purifica. El propósito de observar a cuantos, unos, no observar solamente unos cuantos, sino aquellos que creen en Él. No solamente algunos, sino aquellos que creen en Él, que confían en Él y que van a ser purificados y puros, obviamente, para que alaben al Señor. Será purificado. Querido hermano, esto trae a colación algo. ¿Cómo venimos al Señor? ¿Venimos limpios? ¿Ah? Alguien dice, sí, yo me bañé antes de venir. No, no. Limpios interiormente. Vienen limpios interiormente. ¿Qué hace Dios cuando venimos sucios? Por eso algunas personas dicen, voy a prepararme para venir al Señor. Se prepare. Venga al Señor así, sucio como está. No, pero tengo que preparar. Usted no se prepara. Cuando más se prepara, más se ensucia. Es lo único que puede limpiarte correctamente. Como dice Jeremías, ni aún te laves con el detergente más excelente, no será limpio. Pero cuando Dios te limpia con la sangre de Cristo, será limpio. Esto es importante, hermano. Sofonía añade, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Muestra cuán necesaria sería el hecho que Dios acorte al pueblo, pues todos habrían muerto si Dios no hubiese destruido a esas personas corrompidas. O sea, Dios va a destruir a los corrompidos que hacen que su pueblo caiga, hacen que su pueblo tropiece, que se burlan de su pueblo. Dios va a destruir a esas personas. Y dice, los quitaré de medio de ti. Ellos se alegran de tu soberbia, pero yo quitaré en medio de ti. Interesante ver cuán severo, cuán lleno de dolor sería el remedio para los que pasen ese tiempo. Deberían ser considerados tolerable porque la grey, que es el cuerpo, no podrá ser probada de otra manera. Es decir, el pueblo del Señor, como les dije antes, está junto con los que son impíos. Dentro del pueblo. Por eso se dice muy comúnmente, no todos son ovejas, hay también ¿qué? Cabritos. Y Dios separará a ellos. Entonces, ¿por qué lo hace Dios? Porque esto lo que hace más, aumentan la corrupción, aumentan más la maldad. Sí, cuando hay gente que llama cristiana, pero que vive como mundana. Cuando hay gente que tiene doble vida, aquí son santos, afuera son paganos. Y dicen, sí, ¿qué? En el templo soy santo, afuera me comporto como sea. No, Señor, no hay esa dualidad de cristilla afuera. ¿Sí? Cuando pone en su vehículo alguno dice, yo me comporto de acuerdo como usted me trate. ¿Cierto? Y a veces cristianos llevan ese eslogan. No, no, espero que no. No, es terrible. Nunca más se ensorbecerán de mi santo monte. Aquí ves cuál es el principal del mal, porque los judíos se habían endurecido ¿en qué? En su autoconfianza. Ellos pensaban que todas las cosas se le eran lícitas porque ellos eran pueblo escogido de Dios. Cuidado, porque a veces he escuchado cristianos que dicen así, yo soy cristiano
y nada me toca, ni nada me pasará. Sí, nada te pasará si andas viviendo de una manera incoherente. ¿No crees que no te va a pasar nada? Querido hermano, muchas veces la gente piensa que por ser cristiano está blindado y no es así. Y los judíos pensaban esto. Tenemos al templo en el santo monte de Dios. Somos pueblo escogido de Dios. Y usted lo puede ver en el libro de Romanos, capítulo 2. Ahí encontramos, pueblo era soberbio. Cuando Pablo dice, todos estos que le dieron la espalda a Dios, son dignos y Dios aplauden. Y Pablo dice, oh, tú que te jactas, pero eres igual que ellos, igual recibir juicio. Lea. Y encuentra que este pueblo se creía superior a los demás. Algunos, no todos. Y pensaban que estaban blindados. Se condena aquí el orgullo, porque se escondía bajo la sombra del templo. Y lo creían que era una defensa suficiente de que Dios habitaba en el templo de Sion y estaban protegidos. Y el versículo 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dios muchas veces nos priva de toda confianza terrenal y nos quita todo fundamento en la cual podríamos gloriarnos. ¿Y para qué es? Para que confiemos plenamente en Dios. Querido hermano, la Biblia nos habla de esto. Nos habla de que a veces Dios nos quita algo que confiábamos tanto en Él porque nos traía gloria, para que confiemos en Él. Acuérdate, Abraham tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Isaac. Es el hijo verdadero, el otro era de la esclava. ¿Cierto? Pero este hijo, ¿te imaginas? Abraham ya no hacía nada por su hijo. Imagínate, pongamos el ejemplo. Tenemos aquí una pareja que tiene un hijo. Y su hijo es lo primero. Ya no vino por su hijo. Ya no sirve por su hijo. Ya no usa los dones por su hijo. Y Dios va a decir, ¿me amas? ¿Sabes lo que le dijo Abraham? ¿Me amas? Más que esto, sí. Dame tu hijo. ¿Cómo? Sacrifícalo. Señor, no puede ser, porque esto es algo que yo tengo que lo anotarlo. ¿Y qué hizo Abraham? Usted que fue, Abraham diciendo, aleluya, gloria a Dios, voy a entregar. No, Abraham fue llorando. Fue triste. Se le iba a entregar al Señor. Las culturas hacían las escrituras, pero Dios le estaba pidiendo algo a Abraham. Tal vez Abraham lo entendía comparado con las culturas paganas. Todo lo que quería Dios sacrificar a su hijo, pero Dios no iba a perder eso. Y aún Abraham decía, si yo hago eso, Dios lo va a resucitar. Está en el libro de Hebreos. Pero ¿qué pasó entonces? Abraham le dio su hijo. Y el Señor dice, ahora entiendo que me amas. ¿Por qué? Dios es primero. Y muchas veces, querido hermano, Dios nos quita cosas que nos aferramos a esto para que confiemos en Él. Es necesario lo que se atribuye incluso de más pequeño sea reducido a nada. Es lo que quiere decir el profeta. A veces somos reducidos a nada para que confiemos en Dios. Sí, confiemos en el Señor. Debemos saber también que los hombres no benefician muchas veces los azotes, a menos que se nieguen completamente y olviden su propio poder. Estamos debilitados y aún así decimos, Señor, me rindo a ti. Tenemos una imagen contraria a lo que Dios quiere. Eres polvo de la tierra, dice el Señor. No tienes de qué sentirte orgulloso, pero nos sentimos tan orgullosos a veces, llenos de poder, en lugar de darnos a nosotros mismos y entregarle al Señor todo. Y el versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará engaño, porque están apacentados y dormirán, y no habrá quien se atemorice. El hecho es que la práctica de piedad o integridad de la vida debe mantener la lengua de fraudes y libre de verdad. Pero como no puede ser que nadie se va a abstener de los fraudes y las falsedades, Dios dice que limpiar la lengua de la gente. La lengua abarca la intensidad, abarca la santidad de vida, porque ellos serán aprendidos y no habrá quien le use terror por los orígenes. Dios protegerá al pueblo de todos sus errores cuando se arrepiente el pueblo. Por ello, ya vi tranquilos, libres de todo temor, y es lo que el Señor promete cuando bendice de una manera especial a su pueblo. Hermanos, esto es lo que pasó con el pueblo. Sofonías destaca de suma importancia el no decir mentiras, ni tener una lengua engañosa. Y es triste que muchos cristianos
que trabaja en un ambiente donde el negocio es en base a mentiras y al engaño, engaña a terceros. Se eliminan, si se eliminan estas dos inmoralidades, estos dos pecados, la sociedad mejoraría. Vivimos en un marco de mentiras, de engaños. Si se eliminan a los criminales de guante blanco, dice el comentario bíblico Mundo Hispano, todos podrán dormir mejor. Y esto es lo que dice el Señor. Dios es justo, no hará iniquidad. Y va a dejar en la tierra un remanente que tampoco hará iniquidad. En el tiempo final, en el milenio, no habrá gente que haga fraude. Al final de los tiempos va a establecer un pueblo donde el pueblo de Dios tendrá paz espiritual, tendrá corazón humilde, tendrá fe verdadera, estará en búsqueda de santidad, tendrá todas las necesidades satisfechas. Dios quiere eso para su pueblo. Y en medio de la inmundicia que hoy vivimos, difícil, pero Dios llegará a hacer todo esto, el reino milenario. Ahora nosotros tenemos que disfrutar agarrándonos de la mano del Señor para que así vivamos la antesala de todo esto. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor. Vamos. Padre, gracias porque nos permites ver que tú vas a restaurar al final a tu pueblo y aquellos que confían en ti disfrutarán, Señor, de ese reino perfecto donde Cristo será el que gobierna. Pero Padre, mientras estamos aquí aprendemos de estos principios, del cual Dios tú nos enseñas, Señor, a confiar en ti, a no buscar, Señor, el que creemos que podemos hacer lo que queremos y que estamos blindos. Ayúdanos a poder ser un pueblo que te ama, que te sirve, un pueblo que anhela la santidad de vida, que anhela agradarte a ti. Gracias, Padre, adoramos y solo podemos vivir tranquilos y dormir tranquilos cuando nuestra alma está segura en ti. Gracias, Señor, te adoramos en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermano. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Él es digno. Queridos hermanos, pongámonos de pie. Vamos a alabar a nuestro Señor.
vamos a exaltar su nombre, le vamos a decir que Él cambió nuestros pecados y los decide olvidar. Cantémosle a nuestro Señor, su gracia es mayor. Olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Digámosle al Señor, Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bien, vamos a tener un tiempo de oración, hermanos, vamos a inclinarnos, pero crea lo que ora, crea lo que usted pide a Dios, crea que el Señor es poderoso para suplir las necesidades. Si no creemos, venimos en vano. Venimos en vano, oramos en vano. Si Dios usted lo va a sanar y va a obrar Dios de una manera peculiar, de una manera grandiosa, ¿no? A veces somos incrédulos, ¿no? Oramos al Señor, Señor, provea, no estamos de maneras, no es Dios es todopoderoso. Queremos, oremos al Señor, inclinemos, hermanos, en esta noche y pasemos un tiempo con el Señor. Bien, arrodillémonos, hermanos.